Muy bien, amigos, luego de escuchar este radar de novedades con lo mejor de la música, la música de los artistas que están sacando sus temas y los tenemos aquí a tus oídos, es momento de escuchar a la profesora Marcela Guerrero en Hablemos de Historia. ¿Cómo anda, profe? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo nos dejó tirado, profesora? Como un mes sin clase. Un tiempito, yo pienso que ¿y los alumnos cómo se ponen cuando no hay clase? No, bueno, lo que pasa es que no sé, lo que pasa es que nosotros somos atípicos porque en verdad nos gusta sí, mucho, seguro. Entonces, claro. ¿Ustedes por qué no hay pruebas? No es una cuestión de tener pruebas, yo no tengo ningún problema de que usted haga. ¿Se acuerda que habíamos dicho de así? Pero eso cuando venía con Mario. Ahora no, ahora nada porque Con uno solo no. Pero igual no hay competencia, bueno. A mí me gusta cuando hay competencia. Por eso no hacemos evaluaciones. Bueno, profe, vamos a ir un poco rapidito porque usted se nos tiene que ir también, gracias a su esfuerzo, por lo menos la vamos a tener media hora, no como lo habitual que es una hora, porque bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y antes de arrancar, porque tiene que ver, avisarles que el día de mañana, 31 de octubre, se conmemora un aniversario más de la Reforma Protestante, ¿no? Y ese impacto que tuvo en la humanidad. Pero mañana aquí en el Obelisco, a las 3 de la tarde, o a la 1, hay que estar un poquito antes, va a haber una marcha por la vida de la familia, y van a ir, por todo 18 de julio hasta Fernández Crespo y luego de ahí al Palacio Legislativo, porque bueno, la Iglesia de Jesucristo se convoca para justamente entre esas cosas leer algunas proclamas y también a ver si se puede activar eso hay una ley que se puede discutir, así como lo tienen nuestros hermanos chilenos y no sé si los argentinos, el tema del día de la Iglesia, sí, o el día de la Reforma. Estaba bajo discusión el nombre, no sé en qué estará ahora el proyecto ese, lo que se había discutido al principio era el nombre que se le iba a poner, si el día de la Reforma o el día de la Biblia o el día de la Iglesia Evangélica, pero bueno, es interesante, igual que en la cultura uruguaya, marcar un día como el 31 de octubre o el día que sea, pero justo que es el día de la Reforma es importante por muchas cosas, porque por fin el día de la Reforma se ha podido como establecer como un día importante y que se haga la marcha ese día. Para mí la verdad que es muy hace unos años cuando empezamos a trabajar el tema de la reforma nadie se acordaba que era el 31 de octubre, entonces la verdad que yo no lo puedo creer porque hoy en día veo iniciativas por todos lados y que se haga la marcha ese día para mí la verdad que me llena de alegría. Aparte son esfuerzos como porque no sé de algo que se comenzó como algo, como una idea ahí, y bueno, antes se fue hacíamos logrando eventos por la reforma y yo los primeros eventos que hacía, una vez hice un evento, se preparé todo, 2 personas iban y después, o sea, con el tiempo, con los años he visto... Costó un poquito. He ido viendo, he visto crecer el interés y bueno, en los espacios de radio acá en SOE muchas veces hace varios lo más años loco que costó dentro del cristianismo, sí. no es que costó... Porque costó imponer porque no había como una conciencia histórica. Sí, porque nosotros tenemos una mala costumbre, y me incluyo, pero aunque no comparto, donde, claro, siempre estamos en oposición, nunca proponemos. Entonces siempre el 31 de octubre se combate, no a Halloween, bla, 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 y en vez de combatirlo con más inteligencia y de preponderar quizás una cosa por sobre la otra. Nuestra propia cultura, que tenemos cosas reales y preciosas para recordar, no se hace. Si bien es algo extranjero también, porque obviamente la Reforma Protestante empezó en Alemania, pero claro, trascendió. Claro, y es una fecha, si lo miramos como iglesia, referida a la historia del cristianismo, en la que nosotros nos sentimos identificados. Sí, pero igual aún así, la Reforma tuvo su impacto no solamente en la iglesia. Claro. En el pensamiento crítico de la humanidad, en la cultura, en la sociedad, en el Estado. Sí. Porque una de las cosas que estaba leyendo hoy, porque bueno, hoy vamos a estar hablando acerca del valor de la Reforma Protestante en la actualidad. Y no sé si usted tiene los datos, profe, ¿qué países son que se le pueden considerar protestantes? Hoy en día. Sí.
Lo que pasa es que hoy en día como que cada país podría tener la libertad que... O sea, No, ya sé, por ejemplo, nosotros sabemos que somos un país laico, claro, o sea por que ejemplo, claro, Argentina es un seguro, país que sí, es confesional, confesional y es católico, igual que claro, Colombia, al igual que Brasil. Sí, los países de América Latina en general los se dividen entre laicos o católicos, pero pero no protestantes. Por ejemplo, sabemos que Alemania tiene una gran influencia, Estados Unidos, Inglaterra, no Inglaterra, Reino Unido. Sí. Igual, claro, son países donde se dan las dos cosas. Estábamos hablando de Armenia, que es el primer país que se le dice cristiano. Que fue cristiano, ¿no? que fue, eso ya es en la época antigua, ya en la época del antiguo cristianismo. Entonces, es interesante, o sea, las marcas que van dejando en los distintos estados. Por ejemplo, claro, que ha tenido la historia de la iglesia, tanto referido a las ramas católicas o protestantes, pero cada estado se ha identificado en un momento u otro con una de las ramas y ha determinado justamente políticas de estado. Nuestro país, o sea, no tiene, la Constitución de la República establece que no tenemos religión alguna, pero que se toleran todas, o sea, existe la posibilidad de la tolerancia. Entonces, cada persona puede profesar su fe libremente. Claro, o sea, aceptar a todas obviamente no significa que tenga alguna... Igual creo yo que hay una incidencia, porque por ejemplo no se le puede decir que es un país cristiano a no ser Armenia, ¿no? Claro, pero claro. Después hay... por ejemplo, yo tengo unos datos aquí que dice que los países protestantes mayoritariamente es en el norte de Europa. Sí. En el Reino Unido y los Estados Unidos. Los 801 millones de protestantes del mundo constituyen el 37% de la población cristiana mundial. Y la reforma protestante, que dividió el cristianismo occidental, dio a luz al protestantismo y tuvo lugar allá por el siglo XVI, como íbamos hablando. Sin embargo, solo 2 de los 10 países con las mayores poblaciones protestantes son europeos. Estamos hablando de Reino Unido, Alemania, pero luego, por ejemplo, Nigeria es un país con alta ese es un dato población, curioso, ¿no? Población, estamos hablando de África, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, aquí yo estoy viendo el Congo, pero hay un DR que no sé qué significa, que habla de la alta incidencia que hay. República Democrática del Congo, ahí va, claro. Esa, que hay de la alta, y porque incluso hay presidentes también, ojo. Que el presidente sea cristiano tampoco asegura nada. Claro, sí, claro. Asegura en el sentido de decir, ay, el país. No, estamos hablando de no lo vota, aparte no lo votarían solamente por ser cristiano, porque claro. Si no, se no, supone y en un que... estado democrático tampoco el presidente puede imponer, o sea, su propia religión. Pero por ejemplo, Etiopía, acá lo que habla, es que es el segundo país con mayor cristianos ortodoxos. Esos son datos curiosos porque por lo general como que identificamos históricamente al protestantismo en Europa y esos datos, por ejemplo, eso habla del esfuerzo de las misiones, por ejemplo, del efecto que han tenido las misiones en los últimos años, en los últimos siglos. O sea, eso es muy interesante. Entonces el efecto de la reforma es impactante. Estaría bueno para las personas que de repente escuchan del tema por primera vez, que cuando decimos 31 de octubre estamos haciendo referencia a un hecho histórico, estamos refiriendo a un hecho que ocurrió, va a ser ahora 503 años porque fue el 31 de octubre de 1517, en el que un monje agustino, que era un profesor también, colocó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia o de la Universidad de Wittenberg, o sea, si era la iglesia o la universidad, pero en esa puerta eran las dos cosas a la vez, porque una universidad también tenía su propio templo, y Martín Lutero era un hombre con muchísima preparación, un hombre que había podido estudiar las escrituras en hebreo, en griego. Claro, convengamos que en ese tiempo la Biblia no estaba... No era accesible, a la gente. Era solamente para algunos. Claro, la Biblia, había alguna Biblia en los monasterios, pero además que la Biblia era un artículo de lujo porque la imprenta recién había sido... Claro, pero igual aún así, profe, sí. No es que sea un artículo de lujo, ya había una mentalidad de creer que tener una Biblia no la podían tener gente... No se podía porque no se podía interpretar tampoco. ¿No? Claro, porque creo que ocurren las dos cosas, y más de dos cosas. Es de lujo. Además, estaba prohibido tenerla, o sea, por más que
o sea, la gente que podía tenerla, o sea, había pocas Biblias, no es como ahora que una persona tiene una biblioteca en la casa, porque podrá hacer los libros, podemos discutir sus precios, pero todos podemos comprar un libro, ¿no? Pero en esa época comprar una Biblia podía valer más que comprar un campo. Mire, una casa entera. Estoy en al 2013, esto es medio desactualizado, estoy en una página de teología global. Hasta el 2013, o sea que está medio desactualizado, pero es interesante. Los cristianos protestantes como porcentaje, y los primeros 10 países. En Dinamarca hay un 87% de protestantes. Luego le sigue Suecia con un 84%. Finlandia con 83%. Noruega con 81%. Isla Salomón con un 70%. Claro, debe haber 10 habitantes. Y de esos 10, 7 son... No, bueno, Isla Salomón. Igual, Botsuana un 65%. Jamaica con un 59%. Papúa Nueva Guinea 56%. Sudáfrica 53%. Y Namibia 52%. Ahí recién aparece Estados Unidos en el puesto 11 con un 51%. Después seguimos bajando. Alemania en el número 14 con un 39%. Nueva Zelanda como países interesantes, 38%. Corea del Sur con un 24%. Brasil con un 23% en el puesto 28. Y seguimos bajando. Perú tiene un 16% de cristianos. Chile un 15%. Paraguay en el puesto 45 con un 11%. Y Argentina tiene un 9.7%. Está en el puesto 50. Uruguay aparece en el puesto 53 con un 8.5% de su población. Protestante. Protestante, claro. Interesante. Sí, sí, últimamente se han hecho y se continúan haciendo estudios. Esa cifra ha crecido en los últimos años y cada pocos años se vuelve a hacer y se da ese crecimiento de la población. Ha aumentado el número de protestantes en los últimos años, más que la población católica tiende a bajar y la población protestante tiende a subir. O sea, hay un esfuerzo importante y sobre todo crece por los lados de las iglesias pentecostales, donde se da el crecimiento de la iglesia, se da en las iglesias pentecostales. O sea, hay estudios y está bueno que se vuelva objeto de estudio, ¿no? Estos son cifras del 2013. Claro, o sea, entonces, pero se están haciendo continuamente estudios que no se hacen en un día, ¿no? Que llevan investigación que se debe actualizar continuamente, pero que muestran una tendencia a eso. Por lo general, las estadísticas van mostrando tendencia en años. Uno tiene que observar 10 años, 10 años viene creciendo así, y si las condiciones se siguen dando, entonces se pronostica, se prevé que va a haber un crecimiento. Y por los últimos estudios lo que se veía era eso, un crecimiento bastante importante de las iglesias del protestantismo, y dentro del protestantismo de las ramas pentecostales son las que más crecen. Sí, y es interesante por eso, porque la reforma era un hecho por lo menos conocido más en las iglesias llamadas históricas, pero dentro del pentecostalismo era una cosa que hablar de Lutero, incluso no sabía uno ni cómo pararse a hablar de Lutero, porque era había que situar a las personas 500 años atrás, era todo un tema. Los movimientos pentecostales igual apuntan a otra cosa, ¿no? Entonces era difícil. Pero hay de todo. Yo he visto en estos años como cierto cariño, por lo menos el deseo de saber y de uno poder, no sé, la motivación de querer saber. Y incluso he visto, nos ha pasado acá, me acuerdo una vez que estábamos en un programa que mandaron un mensaje de que en la iglesia ese fin de semana los jóvenes iban a hacer una obra de teatro, por ejemplo, cosas así, como que se ha internalizado en las prácticas de la iglesia el celebrar la reforma y interesarse un poquito más, aunque sea más difícil entender el tiempo y todo lo demás, pero sabemos que fue un monje que protestó contra los abusos y que no solamente, que no fue solo él, que mucha gente, y que la idea, hay un hecho que nosotros utilizamos mucho la Biblia, pero no se sabía mucho, no era muy común saber por qué la Biblia era el centro de la teología, porque en el pentecostalismo la Biblia es muy importante. O sea, la relación que tienen las personas con la Biblia, más allá de que la preocupación sigue siendo de que la gente no la lee demasiado,
pero los pentecostales, por lo general, un pentecostal tiene una Biblia. Y ese hecho de tener una hay Biblia... hay que ver cómo la usa, ¿no? Claro, eso es otra cosa. Otra cosa. Claro, eso es otra cosa que se puede mejorar. Pero un pentecostal, por lo general, tiene una Biblia y por lo general la lee. ¿Tá? Por lo general, podemos decir, y siempre decimos que hay que estudiar más. Pero, o por lo menos... Era así hasta hace algunos años, pero que, o sea, el tema de andar con la Biblia abajo del brazo era una costumbre bien pentecostal. Y es el tener la Biblia pero como ¿cuál algo... es la motivación de tener la Biblia abajo del brazo? Bueno, porque ¿Hacerte ver? Pues no, esperemos que no, pero hablemos de pentecostalismo sano. Claro, sí, Claro, esperemos que, o sea, que el amor por la Biblia, de que la gente se convertía inmediatamente, se compraba una Biblia, hoy la gente la tiene más bien digital, digital, sí. Pero la mayoría de los cristianos tienen la Biblia en el celular. Si la leen o no la leen, no es otra cosa, y seguramente que es muy deseable que se lea mucho más. Y justamente una de las reflexiones que hacemos hoy sobre la Reforma es que la Reforma reivindicó la centralidad de la Biblia. Las iglesias que piensan que heredan la Reforma una de las cosas tienen que hacer lo mismo. que queremos hablar, obviamente, qué valores que buscaba Lutero hace 503 años, hoy en día ya es algo para nosotros normal. Justamente eso. Lutero combatía en su tiempo algunas artimaños o algunas prácticas, claro, que hoy en día siguen existiendo, pero ya está incorporado este hecho de la lectura. Por ejemplo, que no te vendan que si vos tenés para conseguir algo tenés que hacer algún sacrificio, sí, para recibir algo de Dios. No. Yo creo que eso en porque la si teología... hay algo que Martín Lutero le hizo hacer clic, es justamente el tema de la justificación. La justificación por la sola fe, claro, o sea, que es una de los baluartes de la Reforma, la justificación por la sola fe. Y eso creo que es una de las cosas que más se enseña, y bueno, y que más hay que insistir en enseñar, que nunca es mucho. El hecho de que las personas acceden a la salvación por solo la fe, que la salvación es un regalo de Dios. Claro, que no te inventen que no hay mediaciones. Ninguna mediación. Que solo Cristo, por las 5 solas, que son solo Cristo, solo la fe, solo la Escritura, solo la gracia y solo a Dios la gloria. Esas 5, los otros días hablábamos también con otros compañeros cristianos, eso que a veces las 5 solas hoy en día, incluso en las redes sociales, y cuando aparecen las fechas de la Reforma, aparece por todos lados las 5 solas, ves en las redes sociales, las 5 solas en latín, en griego, no, en latín y en español. Deberían de ser nuestro credo esas 5 solas. Tenerlas, y a veces hay algunas iglesias, pero a veces se han vuelto un cuadrito. Pero ¿cuánto de eso nosotros vivimos? O sea, a ver, eso, que solo la Escritura. Por ejemplo, yo la tengo, solo la Escritura, sí, es solo por medio de la Escritura. Sí, y que la autoridad está solo. Está bien, no significa que solamente hay que vivir, o no digo vivir, no solamente, o sea, todo lo que dice la Biblia o lo que está escrito, o sea, es lo que, no sé, verdadero o algo. ¿Por qué? Claro, a lo que voy. Sí. En la Biblia no dice, por ejemplo, no dice que no se puede fumar. Claro. O sea, sin embargo nosotros sabemos que es algo que va en contra de nosotros. Ahí lo que voy. Yo diría solamente la Escritura no literal, o sea, hay que entenderla y hay que estudiarla, porque a veces algunos dicen no, si no las mujeres no se podrían afeitar, nosotros tampoco, porque hay muchas personas que no se afeitan, bueno, depilan, perdón, ahí va, porque a veces, muchas de las veces hay muchas personas que se les llama legalistas porque quieren cumplir, claro, por ejemplo, algo que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Y la verdad que no, que hay muchas cosas, y ahí es donde entra también, claro, algunas discusiones. Sí, que merece una reflexión pero profunda. Entender que cuando se habla solo por medio de la Escritura es que cuando vengan con enseñanzas, que claro, mismo la Biblia te lo advierte, cuando vengan con enseñanzas, solamente te tenés que regir con lo que dice la Biblia con respecto a esos temas, claro, ¿no? Después, obviamente, solo la fe
solamente por la fe Dios es la que es el que salva. ¿Por la fe en qué? La fe en Jesucristo. Claro. No en la fe en otros lados. Claro, ahí hace referencia que en esa época era por la fe y por las obras, incluso la doctrina católica hasta el día de hoy es por la fe y por las obras. Es cómo accedemos a la salvación solo por la fe, o sea, no como un merecimiento, sino como un regalo. Claro, ahí es donde entra la doctrina de la justificación, ¿no? Que uno es salvo ya por la fe, no hay obras no que hay hagas. ninguna cosa que podemos hacer. Por ejemplo, Lutero decía que reconocer que nuestros brazos son tan cortos como los de un niño cuando alza sus brazos para llegar a su padre, pero no puede, pero te mira y alza los bracitos y vos sabés que lo tenés que levantar. Bueno, así nosotros somos frente al Padre Celestial, ¿no? Nosotros no podemos alcanzar al Padre con nuestros brazos porque son cortos nuestros brazos. Claro. Pero al mirarlo, al poner la fe, sabes que un niño que mira a su padre con esos bracitos, niño pequeño, el padre lo va a levantar. Bueno, así es. Claro, Dios, pero el que el que te puede levantar es claro, obviamente vos claro, podés estar con los brazos las manos, extendidos. pero seguro que, o sea, lo que muestra Lutero es que aquel que reconoce que tiene el infierno merecido y 1000 veces merecido, pero tiene esa capacidad de mirar al padre y mirarlo como un padre y creer que lo puede levantar a pesar de que no se lo merezca, porque lo que me merezco es el infierno. Claro. Allí entendí la gracia y ahí, o sea, es que yo voy a obtener la salvación, pero no como un merecimiento, sino como un regalo. Ahí se activa la otra sola, que es solamente gracia, que es justamente el favor inmerecido. Claro. No como que como que hagamos méritos para tenerlo, ninguna hicimos, obra, claro, no y eso no significa que nos habilita a hacer cualquier cosa, porque eso, o sea, una persona que ama a Dios, o sea, siente dolor frente al pecado, no significa que no peque, claro, pero no le da lo mismo, o sea, le duele el pecado y es consciente de eso. Entonces, eso, el tema de la gracia también. Claro, pero que porque son poco tristes no significa que eso diga, claro, no, o sea, sí, no, sí. está bien que te ponga triste porque en todo caso no te da lo mismo, porque si Claro. te diera lo mismo no Claro. no estarías ante los pies de Cristo. Pero saber que Sí, es como rendirte, ¿no? Claro, es como ahí está, ¿cómo decir me rindo? Levanto Listo. bandera blanca. Y luego, obviamente, renuncio a querer pero obtenerlo por las fuerzas. no cualquiera, Claro. justamente ahí se activa la otra sola, que es solo Cristo, que no hay salvación fuera de él, solamente es con él. Y luego eso la era re gloria solo para importante en la Dios. época porque había y justo antes de la Reforma se multiplicaron las devociones a María y a todos los santos. Entonces, frente a ese miedo que tenía el hombre medieval y el hombre del principio de la época moderna, de estar solo frente a un juez, Dios era concebido como un juez que los iba a condenar, el miedo que tenían, aparecían las vírgenes, la Virgen y los santos como auxiliares. Entonces, la teología como de la una Reforma, ayudita, claro, una de ayudita. que te ayuden, y viste que, por ejemplo, las oraciones católicas, por ejemplo, dicen, Dios te salve María, llena eres de gracia, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora Claro, no la hora puede de nuestra rogar muerte. María, O sea, ¿no? le Ese es el están tema. pidiendo a María, y María es corredentora en la doctrina católica, y justamente lo que van a hacer los reformadores es depurar la teología, depurar esto. Acá no, solo Dios y solo Cristo. El único camino al Padre es Cristo, Bueno, y no hay otra cosa. Lo dijo él, ¿no? Bueno, estas 5 solas son tan importantes que yo creo que una de las cosas que se debería, no solamente en esta fecha, pero sí ir cada vez que alguien empieza a profesar la fe cristiana y la fe protestante, es tener claro Sí. porque después si no Sí. entendés nada. Y que son maravillosas y que merecería ¿Qué te cada pones? una Claro, un pero ¿qué te curso, pones a pero discutir si existen o no los milagros? Claro, o sea, ahí está. tenés que Estas primeramente son- tenés sí. claro estas 5 solas. Estas son las bases de la doctrina que nosotros deberíamos, para empezar, o sea, la Iglesia hoy en día, o sea, preguntarse si andamos a la luz de eso que se considera el baluarte de la teología protestante, y examinar si las prédicas están en ese camino, si lo que aprendemos está en ese camino, si tenemos que pasar un filtro, bueno,
ahí hay como 5 guías, ¿no? Y si en nuestra vida conseguimos así la fe, o estamos en un constante miedo de que qué me va a pasar, o el tema de perder la salvación, yo qué sé, o de cantidad de cosas que pueden atormentar, que se quedaría lugar para muchas cosas más. Pero son 5 baluartes, como vos decís, que a mí me parece que los tenemos que tener presentes siempre. Y celebrar la reforma, a ver, la historia no es celebrar un día, un hecho aislado, sino lo que nos trajo el legado de la reforma. Dentro de ese legado, o sea, las 5 solas constituyen un valor fundamental que deberíamos tener presente en nuestra vida, no tenerlas en un cuadrito para recordarlas el 31 de octubre, que de todas formas estoy muy contenta de que en Uruguay se haga una marcha en el Día de la Reforma, que es todo digamos, un anhelo. Es un acontecimiento. Sí, un acontecimiento importantísimo. Y bueno, los invitamos desde aquí para que el día de mañana en el obelisco se concentren. No se pueden bajar de los autos. Sí. Ahí eso te iba a decir, todo en auto, ¿no? Sí, lleven su tapaboca. Y a las 15 horas hay una transmisión especial aquí por SOFM 91.5. Que estén siguiéndola, aquellos que no pueden ir. Si no, bueno, anda, poner un distintivo, un símbolo del pescadito, la bandera de Uruguay, bueno, lo que sea, y bueno, seguí la marcha, que de ahí a las 3 se van, a las 3 va a salir, estén antes, ¿no? Por lo menos una hora antes, para poder organizar. Y si estás en tu casa por algún otro motivo, bueno, seguí la marcha a través de la radio. Bueno, profe, se hizo cortito. Hizo corto, muchas cosas para hablar, pero igual para mí era muy simbólico venir, aunque sea un ratito, a poder hablar. Sí, porque hay que rescatar el valor de la reforma protestante. Incluso en muchos países ahí tienen incidencia, no solamente los que profesan quizás la fe cristiana, sino en otros donde muchos líderes, por ejemplo, Angela Merkel, que es de Alemania, creo que sus padres son pastores luteranos, tiene familia, y bueno, ella tiene su fe yo creo que Alemania fue marcada por Martín Lutero. Bueno, profe, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo viernes con más Hablemos de Historia, y ustedes, bueno, sigan en la sintonía de la 91.5, que todavía nos queda un poco más de Falta 1. Bueno, muchas gracias.